Buenos días. El día de hoy nos toca hablar de la clínica de displasias, hablar de mitos y realidades de la vacuna del virus de papiloma. Y bueno, vamos a dar un panorama de la vacuna. El doctor José Luis Arellano es médico rotante de la clínica de displasias y nos va a hablar un poquito acerca de la vacuna, de las dos vacunas que existen actualmente en México, que se distribuyen para el virus del papiloma humano. Bien, buenos días. Voy a hablarles sobre las generalidades y sobre las vacunas que tenemos actualmente aquí en el país. Primero vamos a hablar o dar una introducción y para dar un panorama de lo que se trata de hacer con la aplicación de estas vacunas. Se requiere principalmente una comprensión detallada y específica de lo que se trata la enfermedad, entender los diversos cambios moleculares en las enfermedades malignas ginecológicas que finalmente conducen a las células a desarrollar las características del cáncer. Como sabemos, cada célula están programadas para su vida, su función y posteriormente su muerte. El cáncer se caracteriza por tener ciertas especificaciones de las células que cambian para poder desarrollar el cáncer, como lo es anormalidades en la autoeficiencia de señales de crecimiento, una evasión de apoptosis, insensibilidad de las señales anticrecimiento, el potencial de replicación ilimitado, la angiogénesis sostenida y la invasión de tejidos y metástasis. Todas estas funciones son cambiadas en las células cancerígenas para poder desarrollar el cáncer. Todo esto se va generando, obviamente, muchas etiologías de cánceres. En este caso vamos a hablar del cáncer asociado al virus del papiloma humano. Un poquito de epidemiología. Sabemos que el CACU es el segundo cáncer femenino más frecuente en escala mundial y el que afecta a mujeres en países en vías de desarrollo. Nos vemos más afectados pues, en países como el nuestro. La Sociedad Americana de Cáncer en Estados Unidos en 2014 indicó 12.360 nuevos casos de CACU invasivo y representan el 1.5% de muertes en mujeres. La incidencia global del CACU incrementó de 378.000 casos por año en 1980 a 528.000 casos en 2012. Y en este periodo la mortalidad se incrementó hasta el 7.5% con 266.000 muertes por año para el año de 2012. La incidencia ocurre en la población de bajo rango de tamizaje o del cribado para la detección de las infecciones por virus de papiloma humano. Y la alta incidencia en Latinoamérica, Sur, el oriente de África e India. Son países que se ven más afectados por esta enfermedad. El virus del papiloma humano, el rol que tiene, pues son infecciones persistentes que se han identificado como factores en la patogénesis de la enfermedad. Los genotipos que comúnmente se asocian son el 16 y 18, el 31, 33 y 45, son los que comúnmente se asocian a producir cáncer, aunque hay que recordar que hay más de 100 serotipos. Shope demostró la existencia del virus y sabemos que son virus de DNA encapsulados con doble cadena de DNA. Una vez que el virus afecta el epitelio, la replicación se lleva a cabo en las células donde el genoma es retenido en múltiples copias, garantizando así la persistencia en el epitelio.
Hay que recordar que la infección puede estar, desde que se hace el contacto puede durar 15 o hasta 20 años antes de presentar enfermedad. La habilidad del riesgo que tiene en la enfermedad pues se debe principalmente a la transcripción de los genes específicos. Y aquí la transcripción del genoma va a ocurrir de dos maneras. Tenemos dos fases, la fase temprana, donde viene la producción de estas proteínas de la E1 a la E8, y la fase tardía, donde se producen las proteínas L1 y L2. De importancia o de relevancia son las proteínas, la E6, que es donde va a actuar principalmente el virus. Afectan a lo que es el gen P53, lo van a inhibir para poder hacer generar lo que es la función lo que es el virus del papiloma en las células. Y se ha asociado también a una afección de los telómeros. Como ya sabemos, los telómeros son los que están programados para detectar la vejez de las células y posteriormente su apoptosis. Entonces, al modificar estos dos genes por esta proteína E6, pues es como el VPH va a generar su infección y posteriormente el progresar a un cáncer. También de relevancia es la proteína E7, que se ve que, se ha estudiado, se asocia a una inhibición del gen parecido al retinoblastoma para hacer toda su patogénesis. Y de importancia L1 y L2, pues estas proteínas de la cápside son en las cuales se estudió, y de ahí es donde provienen o se generaron las vacunas. La evasión inmunológica del VPH pues tiene un patrón transitorio, donde la mayoría de los individuos, hasta un 70-90%, elimina el virus de 12 a 24 meses después del diagnóstico inicial. Presenta varias estrategias para evadir el ataque inmunológico. No replican ni infectan las células presentadoras de antígenos y pues no lisan los queratinocitos del epitelio. Y pues estas dos vías, pues en el sistema inmunológico es lo que le da la oportunidad a las células presentadoras de antígeno de presentar los viriones al sistema inmunológico. Entonces, con esta evasión, pues es como pasa desapercibido en las células del epitelio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues primero es la naturaleza asintomática de la enfermedad en estadio temprano. Esa es pues la primera imposibilidad para el diagnóstico, que pues va a ser asintomático en los estadios tempranos, y aunque actualmente con el tamizaje que se tiene pues se ayuda a esta detección, pero esa es su naturaleza asintomática. El origen de tumores en canal endocervical o bajo el epitelio del ectocervix pues van a localizar o imposibilitan su visualización. Y es importante la tasa de falsos negativos en las citologías en mujeres aún que tienen una detección regular o que se están realizando el Papa Nicolau. Pues lo que se hace en la clínica, nos envían pacientes con citologías alteradas y posteriormente se va a realizar una colposcopía para ver el epitelio, y acorde a lo que se observe se podría o no realizar una toma de biopsia para detectar ya sean lesiones de bajo grado, de alto grado o algún cáncer, ya sea in situ o un cáncer avanzado. Vamos a empezar a hablar sobre las vacunas contra el VPH. En nuestro país existen dos, el Gardasil y el Cervarix. Son las dos que tenemos actualmente. La vacuna contra el VPH es un importante avance científico y de salud pública que impactó con su producción desde el año 2006 para la prevención del CACU. En Estados Unidos la economía es de 5 millones y este dinero está destinado en un 90% al seguimiento de las citologías anómalas y al tratamiento de las lesiones precancerosas. Esta vacuna ofrece la posibilidad de causar un impacto sustancial sobre la infección del VPH y las tasas de NIC y de CACU. El VPH como tal no lo podemos cultivar en un laboratorio,
y se diseñaron para evitar la infección por basados en tecnología de partículas similares a los virus. El VLP o el virus-like, y se desarrolla gracias a la investigación pionera de Son y Pfizer en Australia. La vacuna del VPH puede administrarse con otras vacunas apropiadas para la edad, como el meningococo, tétanos, difteria o tosferina. Las mujeres en periodo de lactancia y las que sufren deficiencias inmunitarias pueden recibir la vacuna simplemente dando todas las precauciones y los riesgos y complicaciones que se pueden tener con la aplicación de esta, y como tal no está recomendada en el embarazo debido a la insuficiencia de datos que hay que garanticen su seguridad. Aunque se han aplicado en prototipos en animales, pues no siempre van a tener el comportamiento al 100% en humanos. Las enfermedades cervicales en las mujeres se producen por persistencia de la infección del VPH, y las vacunas como tal pues no tratan infección por el virus del papiloma, solamente es prevención. La protección cruzada frente a la infección por otros tipos de los serotipos del VPH no están incluidos en la vacuna, o el conocimiento es parcial o nulo. Como tal, la reacción cruzada se ha visto, pero no se recomienda, por ejemplo, con la aplicación de la vacuna, que se deje hacer la detección con las citologías, ya que estas reacciones cruzadas con los serotipos diferentes no están totalmente estudiados. Y el beneficio de la vacunación en la prevención del CACU disminuye con el aumento de la edad. Las vacunas con el tipo L1 inducen potentes respuestas inmunitarias mediadas por las células, así como también del tipo humoral. Estas vacunas han demostrado su eficacia profiláctica en modelos de animales y en ensayos clínicos humanos. Y se han desarrollado pues las 3 vacunas que conocemos, que es la vacuna bivalente, dirigida contra los serotipos 16 y 18, de nombre comercial Cervarix, y la vacuna tetravalente dirigida al virus del VPH 16, 18, 6 y 11, que es Gardasil. Y actualmente se tiene Gardasil nonavalente contra 9 serotipos, pero actualmente en el país pues no es comercializada. El virus del papiloma, los serotipos comentados tienen un enfoque principalmente en la capacidad de las proteínas estructurales del virión, en L1 y L2. Aquí van a generar una neutralización de anticuerpos contra las proteínas de la cápside del VPH L1 y L2, y se estima que las mujeres que han sido vacunadas antes de la vida sexual activa se tiene una reducción de hasta un 85% del riesgo de padecer CACU, y hasta un 44 a 70% en mujeres que han tenido papanicolaos anormales. La incidencia en afroamericanos es hasta un 30% mayor que en los blancoamericanos. El VPH puede identificarse en el 99% de los cánceres cervicales, y el riesgo incrementa con el primer coito a edad temprana, múltiples parejas sexuales y los hijos a edad temprana. Este doctor español, Castel, reporta que los hombres circuncidados tienen una menor incidencia de VPH. Los estudios sugieren que el adenocarcinoma se ha incrementado en mujeres de 20 a 30 años, que esto pues anteriormente no se presentaba. Múltiples investigadores se han relacionado con el adenocarcinoma y el uso prolongado de los anticonceptivos orales. Y otra explicación de la incidencia del adenocarcinoma es las citologías pues no efectivas. Recordemos que la citología está realizada por nosotros, y puede por ahí haber malos o falsos negativos con mala técnica de esta. Y en la inmunosupresión iatrógena pues va a aumentar la prevalencia del NIC. Aquí en la integración viral del virus del DNA va a iniciar principalmente en las zonas de inestabilidad genómica o sitios frágiles. La oncogénesis no aparece para requerir la ruptura de los genes supresores tumorales. Aquí es importante también la aparición de lo que ya habíamos comentado, de las proteínas E6 y E7 como supresores de las diferentes funciones de los genes para
de los genes PET53 y RPV para poder lograr su infección y posterior la progresión al CACU. La vacuna en edades de los 9 a los 26 años es donde está recomendada su aplicación. Y pues recordemos, Gardasil y Cervarix son las que utilizamos en el país y son las que se pueden aplicar en esta edad y tienen una robusta y duradera respuesta autoinmunitaria para las proteínas de la cápside. La eficacia de la vacuna pues se ha realizado en estudio en mujeres sexualmente activas entre los 16 a los 25 y recientemente se ha ampliado para aplicarla hasta los 45 años de edad. Este estudio es el Future 3, que en algunos lugares se está realizando. Los grupos donde no es frecuente una nueva infección por el VPH entre los niños y las niñas de 9 a 15 años, las cifras de anticuerpos producidos son muchísimo más altas que en las mujeres de los 16 a los 24. Las mujeres de 25 a 45 años van a tener un índice más bajo de nuevas infecciones por VPH y la respuesta de los anticuerpos va a ser menor. La vacuna tetravalente previene hasta el 90% de las nuevas infecciones por el VPH de alto riesgo en mujeres de este grupo de edad. Los beneficios que encontramos con la aplicación de las vacunas: la vacuna tetravalente tiene una efectividad del 44% en prevención del NIC2 y NIC3 y el 73% en la prevención de condilomas y otras lesiones vulvovaginales. La vacuna bivalente tiene una eficacia en el 100% en la prevención de la infección cervical persistente por VPH de alto riesgo y el desarrollo del NIC. Los estudios de seguimiento a mujeres vacunadas con ambas vacunas demostraron una eficacia sostenida de hasta 10 años con las 3 administraciones de la vacuna y en las cifras máximas de anticuerpos 20 veces superiores a las observadas por las infecciones naturales del VPH. Los títulos de anticuerpos que caen significativamente durante los 2 primeros años posterior a la inmunización y se mantienen hasta por 10 años. Estos valores se asocian a una protección continua frente a la infección y un estudio sugiere que los títulos de anticuerpos permanecen durante al menos 12 años o más y se conserva la memoria inmunitaria y una única dosis de recuerdo administrada 60 meses después de haber completado el protocolo de la vacunación del VPH, ha demostrado un potente incremento en los títulos de los anticuerpos con una eficacia sostenida y continua típica de muchas vacunas. Estas vacunas, la bivalente frente al VPH 16 y 18, ha demostrado importante protección frente a la infección por los virus, por el serotipo 45 y una protección parcial frente a la infección por el virus 33, que son los que, como vimos al inicio, se asocian a cáncer. Y la vacuna tetravalente con los serotipos 16, 11, 16 y 18 presentó una protección del 27% frente a las nuevas lesiones cervicales de alto grado asociadas a 10 tipos de VPH, que no tiene la vacuna. Y el nivel real de protección de las reacciones cruzadas con las vacunas disponibles en estos momentos no es suficiente, por lo que no está justificada la no detección temprana de neoplasias por las citologías. Entonces la vacuna no previene como tal, o no deben de no realizarse la citología y el cribado con la citología líquida o el Papanicolau. La FDA clasifica esta vacuna como categoría B en términos de riesgo durante el embarazo y no se recomienda la vacuna durante el mismo. Y las mujeres que se quedan embarazadas durante el programa de vacunación pues deben ser informadas sobre los riesgos de la vacuna y las consecuencias adversas sobre su embarazo. La seguridad de la vacuna: en los ensayos controlados con placebo no se observaron efectos adversos graves atribuibles a esta. La reactogenicidad local en el lugar de la inmunización, la fiebre y el malestar general pues es de las principales causas o efectos que se presentan con la aplicación. La inflamación y el enrojecimiento en lugar de la vacunación fue la mayor
bueno, fue lo que lo más se encontró en la vacuna bivalente. Y se ha administrado en más de 12 millones de dosis de la vacuna tetravalente a mujeres jóvenes, y el desvanecimiento o el desmayo posterior a la vacunación es el síntoma o el evento adverso más frecuente presentado. La dosificación es óptima en 3 dosis, la aplicación en el día 0, posterior a los 2 y 6 meses. Y se han estado utilizando programas de aceleración de 4 meses, pero lo que se realiza o se recomienda son 0, 2 y 6 meses. La primera y la segunda dosis debe administrarse al menos con 4 semanas de separación, y la segunda y la tercera dosis debe administrarse al menos con 12 semanas de separación. Y si se interrumpe el calendario de vacunación, este no se reiniciará por completo, sino que la dosis requerida se administrará lo antes posible. La confiabilidad, pues todos los estudios sugieren que la vacunación de niños de 12 años frente al VPH es rentable, seguida de las pruebas de detección anuales a partir de los 18 años y las pruebas de detección trienales a partir de los 25, siempre que salgan obviamente negativas. El ahorro de los costos con una reducción en los resultados citológicos anómalos, la realización de colposcopías, biopsias cervicales y los tratamientos, ¿no? Esto es lo que se busca o el fin de estas vacunas. Y también se reducirán los costos tanto económicos como personales asociados a los tratamientos en mujeres jóvenes relacionados con el deterioro en la función cervical, el parto prematuro, los recién nacidos de bajo peso y la ruptura de membranas. La reducción del riesgo del CACU mediante la vacunación se determina por el número de los tipos de VPH oncógenos incluidos en la vacuna. La reducción de hasta un 70% del riesgo de CACU se evaluará hasta que las niñas vacunadas en la actualidad pues alcancen el promedio de edad para esta infección, o sea que algunas todavía siguen en vigilancia. Y en la actualidad las mujeres vacunadas deben continuar sometiéndose a pruebas de detección conforme a las recomendaciones y el seguimiento. Y la vacunación frente al VPH reducirá la prevalencia del NIC2 y 3, generando una reducción del virus del papiloma y el aumento del VPH en las citologías de detección. Como tal, el Gardasil, la vacuna tetravalente, pues está indicada en niñas y mujeres para prevenir el CACU, el CA vulvar, vaginal y anal, con los serotipos 16 y 18 y las verrugas genitales en los tipos 6 y 11, y también las lesiones precancerosas por los tipos pues, que contiene la vacuna. Está indicada también para varones, para prevención del cáncer anal causado por VPH de los serotipos 16 y 18 y verrugas genitales con los serotipos 6 y 11. Contraindicaciones y precauciones, pues solamente a personas con hipersensibilidad demostrada a la vacuna. No está recomendada su aplicación. Recordemos que pudiese no conferir protección en algunas personas y no está indicada para tratamiento de lesiones genitales externas activas, y también no protege contra enfermedades que no se asocien a VPH. Puede presentarse el síncope hasta 15 minutos posterior a su administración, y en infecciones de vías respiratorias altas o en fiebre, como tal, la vacuna no está contraindicada su aplicación. Su fórmula farmacéutica tenemos aquí que es una suspensión líquida preparada a partir de partículas parecidas a virus, proteínas de la cápside mayor, L1, de los serotipos 6, 11, 16 y 18. Y L1, es una fermentación del Caccharomyces cerevisiae y se autoensamblan en partículas parecidas a los virus. Recordar que no son virus vivos atenuados, son partículas similares a virus. Y se purifican y se absorben un adyuvante de aluminio para cada tipo de VPH, y las dosis que contienen en 5 mililitros cada una son 20 microgramos de L1 para el tipo 6, 40 microgramos de L1 tipo 11, 40 microgramos de L1 para el tipo 16 y 20 microgramos de L1 para el tipo 18. Indicaciones: niñas y mujeres entre los 9 a los 45 años. Previene lo que es el CACU
el CA vulvar, el CA vaginal y anal de los tipos 16 y 18, para verrugas genitales, para la prevención del NIC 1, 2 y 3, para el NIP 1, 2 y 3, para el NIVA 1, 2 y 3 y el NIA, que es para el cáncer anal, 2 y 3. Las reacciones secundarias y adversas que comúnmente vamos a encontrar pues son cefalea, mareos, náuseas, puede haber broncoespasmo, efectos gastrointestinales como las náuseas o el vómito, dolor en el sitio de la aplicación, eritema, edema, puede haber pirexia, prurito y hematomas. El Cervarix, pues las indicaciones y la dosificación ya las vimos, las indicaciones y especificaciones son generalmente las mismas. En México sabemos que el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte y hasta un 70% de las mujeres se infecta por algún tipo del virus del papiloma y que ocasiona un cáncer cervicouterino y hasta en 1% lo hace de una forma grave. De modo que esta vacuna es un descubrimiento importante que podría salvar pues, la vida de miles de mujeres pues, en nuestro país. De los más de 100 tipos del virus, 16 y 18 son los que contienen una capacidad mayor para desarrollar el cáncer. Y ambos están implicados hasta en un 70% de los cánceres de todo el mundo. Según explica Javier Castell, es un epidemiólogo del Instituto Catalán de Oncología, que las dos vacunas diseñadas para prevenir el cáncer de útero se dirigen hacia estos tipos del VPH, principalmente 16 y 18. Pues aquí la dosis se aplica en el hombro y son las 3 dosis, como ya lo habíamos visto. La primera se coloca, la segunda se coloca al mes de la primera y la tercera a los 6 meses con un 100% de eficacia. Y los estudios recientes han demostrado que tiene una efectividad de 5 a 10 años pues, en promedio. Y el precio de estas pues, ronda más o menos los 3,000 pesos por tratamiento. Las dosis, como lo habíamos visto, los componentes de estas. Y pues solamente por comentar, Gardasil nonavalente está dirigida contra los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Aunque pues esta vacuna aún no está comercializada en el país. Y aquí pues una tabla comparativa de ambas, los fabricantes, los tipos o los serotipos del VPH contra los que están dirigidas, las dosis de cada una, las células productoras, los adyuvantes que contiene cada vacuna y la pauta en la administración de cada una de ellas. Bueno, la finalidad de esta charla es aclarar las dudas más frecuentes acerca de la vacuna o de las vacunas que existen para el virus de papiloma. Dentro de los factores más comunes para la aceptación en la población para la aplicación de la vacuna, pues es el desconocimiento de la asociación causal del VPH con el cáncer. Nuestras pacientes pues no saben por qué les da cáncer cervicouterino o de qué manera se puede prevenir el virus de papiloma o ni siquiera saben qué es el virus de papiloma. Las creencias culturales y religiosas, y sabemos bien que la parte socioeconómica pues es una parte importante porque nuestras pacientes que tienen un nivel socioeconómico bajo pues son las más vulnerables o las más susceptibles. La supuesta repercusión en la conducta sexual de los jóvenes vacunados, pues piensan que con la vacuna pueden tener una vida sexual libremente, pueden cambiar de parejas sexuales, pero bueno, se han hecho encuestas donde estos jóvenes no tienen prácticas sexuales mayores a las que se piensa y bueno, la creencia de que con la aplicación de la vacuna pueden comenzar la actividad sexual, como lo comenté, y los movimientos antivacunas que están muy de moda, que están invadiendo el internet, pero sin ningún sustento científico.
Y bueno, las pacientes mencionan que el doctor no se les recomendó, esto es por igual desconocimiento actual de la vacuna por parte de los médicos. Y bueno, las pacientes o las mamás de las niñas piensan que su hija, como no tienen vida sexual activa, no son candidatas a aplicarse la vacuna. Y bueno, piensan que la vacuna no es para sus hijas y pues la parte económica pues ha sido también un obstáculo. Y bueno, la necesidad de un programa de salud sexual en cuanto al VPH y sus implicaciones mórbidas. Esto quiere decir que hay que hacer hincapié en programas de salud reproductiva para hablar acerca del virus de papiloma, ampliar la cobertura de estos programas de salud reproductiva y virus de papiloma. Y bueno, el aspecto económico, como ya lo mencionamos, es importante, pues el gobierno federal pues no puede alcanzar a cubrir las dosis, sobre todo de la vacuna pentavalente, que es más cara que la bivalente. Y bueno, a nivel privado, pues tampoco las pacientes muchas veces no están dispuestas a pagar pues las 3 dosis para cubrir el esquema. El reto para la vacunación a nivel de servicios públicos y la atención privada en países como México, a diferencia de los países desarrollados, con un sistema de vacunación sistemático. Por ejemplo, los países europeos o en Australia, que la vacunación es al 100% en todas las niñas. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes es que la vacuna contra el virus no es necesaria a edades tempranas. Esto es totalmente falso. El virus de papiloma está asociado a cánceres anogenitales que suelen aparecer después de una infección persistente de uno o más virus oncogénicos y en un grupo de cánceres de garganta y boca. Entonces, la vacunación está indicada en la adolescencia, que es donde se adquieren la mayoría de las infecciones primarias. Y entonces es necesario proteger a las adolescentes antes de estar en contacto con el virus. Entonces está enfocada, como ya se mencionó, a la aplicación en las niñas. La infección por virus de papiloma es muy común, como ya lo dijimos. A la falta de vacunación, más del 50% de los adultos sexualmente activos se infectarán por virus de papiloma a lo largo de su vida y el 10% o más tendrá una infección por verrugas genitales y esto es equiparable tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, las respuestas inmunes en personas mayores se ha detectado que son más bajas comparadas con las mujeres más jóvenes. La eficacia es mayor en personas que no han estado en contacto con el virus. Y bueno, en cuanto a las reacciones adversas, ya se mencionó en las generalidades de las reacciones. Se ha distribuido en más de 67 millones de vacunas en Estados Unidos. En estos primeros 12 años en el mercado se ha aplicado a nivel global más de 200 millones de dosis con excelente seguridad. Y la FDA y más de 6 estudios clínicos demuestran que es muy segura. Las reacciones adversas, las más comunes que se encontraron, una en 10, eritema, dolor, hinchazón. Las comunes, una en 100, pirexia, dolor en la extremidad, prurito, fiebre, dolor de cabeza y desmayo. Poco comunes, una en 1000, raras, una en 10,000 y muy raras, más de una en 10,000 que se encontró que fue broncoespasmo. Las reacciones adversas que se reportaron fueron en un grupo desconocido que no es posible estadísticamente determinar su frecuencia o establecer una relación causal con la vacuna. Esto fue linfadenopatía, mareo, síndrome de Guillain-Barré, cefalea, síncope, náuseas, vómito, artralgia, mialgia, astenia, fatiga, malestar, reacciones anafilácticas, broncoespasmo, urticaria, convulsiones, tromboembolismo venoso o trastornos cardíacos o del sistema autoinmune. Bueno, la vacuna está indicada solo para mujeres
Pues se ha confirmado que también se puede utilizar tanto en niños como en niñas de 9 a 17 años y en mujeres de 18 a 45 años y en los hombres de 15 a 26 años de edad. Y bueno, una fracción importante de casos con cáncer se da en hombres relacionados al virus del papiloma, sobre todo de cabeza y cuello y ano, y tiene un impacto importante sobre las verrugas. Y bueno, pues también ayuda a la erradicación del virus de papiloma. Y bueno, una duda importante o una causa por las que las pacientes no se vacunan es por miedo a que la misma vacuna les produzca cáncer. Esto es totalmente falso, pues las vacunas contienen partículas parecidas a los virus, como ya se mencionó, que son proteínas que semejan a los viriones naturales. Dado que no contienen ADN, pues no pueden infectar a la célula ni reproducirse. Entonces, bueno, los virus tienen un diámetro de 55 nanómetros. Las partículas virales de la vacuna son más pequeñas. Tienen ambas una respuesta inmune, contienen proteínas de la cápside mayor de L1 del virus. Tiene una estructura tridimensional, pero en comparación, bueno, la vacuna no es infecciosa, no contiene oncogenes, no puede replicarse a sí misma y no contiene proteínas de la cápside L2. Y bueno, son muy parecidas, pero pues no son iguales. En cuanto a la eficacia, bueno, vamos a ver si sirve o no sirve esta vacuna. Se han evaluado más de 6 estudios clínicos en fase 2 y 3, que son estudios doble ciego con distribución al azar y controlados por placebo. Y bueno, se ha confirmado que la enfermedad, la eficacia contra el VPH es de entre 95 y 100%. No se han evaluado la eficacia en niños menores de 9 años ni en personas mayores de 45 años. Y bueno, esta vacuna se aceptó en México por la COFEPRIS a partir del 2006. Actualmente se distribuye en más de 130 países y de estos 65 países lo tienen en su programa nacional, quiere decir que tienen una vacunación sistemática en todas las niñas. Y más de 200 millones de dosis han sido distribuidas a nivel mundial con toda seguridad y más de 80 millones de niñas han sido vacunadas. Bueno, la vacuna es profiláctica, no terapéutica. Como cualquier vacuna, pues es preventiva. Entonces, no está indicada en el tratamiento de verrugas genitales activas ni en el tratamiento del cáncer cervicouterino, vaginal o vulvar. No protege contra enfermedades que no son provocadas por el virus de papiloma. Y bueno, las personas con una respuesta inmune deficiente, por empleo de tratamiento inmunosupresor, un defecto genético o VIH, pueden tener una menor respuesta a los anticuerpos. Bueno, el hecho de que las pacientes ya estén vacunadas no significa que no se dejen de hacer el tamizaje para cáncer cervicouterino y las vacunas no modifican las recomendaciones del tamizaje. Existen otros tipos de virus que pueden producir cáncer que no están cubiertos por las vacunas y estos son responsables de un 20% adicional para el cáncer. Y bueno, en todo el mundo cada año se diagnostican más de 490,000 casos de CACU y la prevención se centra en el tamizaje repetido, esto es con el Papa Nicolau, la prueba de papiloma o ambas y además de una intervención temprana. Las mujeres deberán continuar haciendo pruebas de detección de CACU de acuerdo a nuestras guías. Y bueno, esta es una pregunta muy común, ¿cuándo hay que revacunar? Pues actualmente no hay un estudio que determine o que confirme si hay que poner una dosis de refuerzo. Ya vimos y ya hablamos que la inmunogenicidad es a largo plazo, los recuentos de anticuerpos están elevados hasta por 8 o 10 años,
Entonces, se mantienen con un recuento alto después de esos años. Entonces, hasta la fecha no se ha determinado si hay que revacunar con una dosis o repetir todo el esquema. Entonces, hasta ahorita la inmunidad puede quedarse pues con esas 3 dosis. La prevención primaria por medio de la vacunación se posiciona como la mejor alternativa en países como México, en donde el cáncer representa un problema de salud pública. Pues ante un panorama donde tenemos a veces fallas en las citologías, las muestras no se procesan adecuadamente, no hay un tiempo establecido para la entrega o tiempos muy largos. Entonces, la prevención primaria es la única alternativa que tenemos pues, para prevenir el cáncer cervicouterino.